Muy buenas con todos, bienvenidos una vez más al curso de comunicaciones ópticas. Por esta ocasión les vamos a mostrar la estructura y el funcionamiento de un fotodiodo PIN a cargo de mi persona Jonathan López y mi compañero Santiago Ceballos. Antes que nada debemos saber qué es un diodo. Debemos recordar que un diodo es un dispositivo electrónico que está formado por dos semiconductores, que son tipo P y tipo N. Es por eso su nombre, la unión PM, y por su simbología. También debemos saber cómo se comporta un diodo. Si yo aplico un voltaje en dirección al cátodo, tengo electricidad, o por así decirlo, tengo un estado ON, en el cual sí conduce. Pero, ¿qué pasa si en el caso contrario yo aplico un voltaje al ánodo? No conduce electricidad. Este estado se reconocerá como el estado OFF. Es muy importante saber estos dos estados, ON y OFF, porque así tendremos una mayor facilidad para entender cómo funciona un fotodiodo PIN. Recordando nuevamente cómo funciona un diodo, recordando lo que les mencioné sobre los dos estados, tenemos que en la gráfica de corriente con voltaje, tenemos que en este plano que vemos aquí sí conduce electricidad, es decir, que se está aplicando un voltaje al cátodo. En caso contrario, cuando no conduce electricidad, es decir, cuando aplicamos un voltaje al ánodo, no tenemos electricidad. Es por eso que podemos aquí observar en este plano que no está conduciendo. Listo. Una vez con estos conceptos vistos, ahora podemos explicar cómo funciona un fotodiodo PIN. Tiene el siguiente símbolo. Como vemos, es muy similar al de un diodo, pero con la diferencia que tiene estas dos flechitas arriba. Estas flechas significa que puede recibir luz en el estado OFF, es decir, yo aplico un voltaje al ánodo. Como vimos, no conduce electricidad, pero aquí con la luz podemos ver que sí conduce. ¿Ya? Este diodo igualmente se construye con la unión PN, pero poniendo un semiconductor intrínseco en el medio. Por eso es su nombre, unión fotodiodo PIN. ¿Ya? Esto hace que aumente el campo eléctrico interno y esto es lo que facilita la recepción de luz. En el siguiente gráfico podemos ver cómo se está comportando el fotodiodo PIN. Como vemos, a diferencia de los diodos normales, en el estado ON tenemos lo mismo, pero en el estado OFF es donde hicimos énfasis que está conduciendo electricidad. Tengo aquí una corriente iluminación 0, tengo una corriente iluminación 1, genero otra corriente iluminación 2 y está generando electricidad. Si yo voy generando más y más iluminaciones, se van haciendo más negativas. Entonces, podemos decir que un fotodiodo PIN solo vamos a trabajar en el estado OFF, porque en el ON es el mismo que los normales. En el PIN siempre vamos a trabajar en el estado OFF. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos más iluminación, menos será la corriente del diodo. Esto hace que podamos detectar la luz. A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo funciona este fotodiodo PIN mediante un circuito básico en Tinkercad. Tenemos aquí el circuito en Tinkercad, es un circuito básico que tiene un Arduino, una protoboard y tiene elementos para el funcionamiento como son resistencias y diodos LEDs. Como les expliqué, el fotodiodo el fotodiodo PIN funciona principalmente cuando se está aplicando una luz en el estado OFF, es decir, un voltaje directamente al ánodo. Esto hace que mientras yo vaya introduciendo luz, se van encendiendo los diodos LEDs.
como vemos en el siguiente ejemplo. Como vimos, a más iluminaciones voy teniendo más iluminaciones negativas. Listo. A continuación, mi compañero Santiago Ceballos les va a explicar cómo el fotodiodo PIN actúa en las comunicaciones ópticas, su utilidad y aplicaciones. Gracias. Hola con todos, mi nombre es Santiago Ceballos y yo les voy a hablar acerca de los fotodetectores o receptores ópticos. Un receptor óptico convierte la señal óptica proveniente de la fibra óptica en una señal eléctrica y recupera los datos transmitidos. Su elemento de entrada es el fotodetector, este que podemos ver aquí, que se encarga de convertir la luz en corriente eléctrica por medio de un efecto fotoeléctrico, que es lo que realiza el fotodiodo PIN explicado por mi compañero. Estos receptores ópticos, en general, deben tener alta sensibilidad, una respuesta rápida, bajos niveles de ruido, bajo costo y una alta confiabilidad. En el caso de sistemas de fibra óptica, el área fotosensible del fotodetector debe ser comparable con el núcleo de una fibra. A continuación, hablaremos sobre las características de estos fotodetectores. Los fotodetectores están caracterizados por ciertos parámetros clave que son respuesta espectral, fotosensitividad o responsividad, eficiencia de quantum, corriente de oscuridad, tiempo de tránsito y tiempo de subida y ancho de banda. ¿Qué es la respuesta espectral? La respuesta espectral se relaciona con la cantidad de corriente producida con cada longitud de onda, asumiendo que todas las longitudes de onda tienen el mismo nivel de intensidad luminosa. Ahora, ¿qué es la fotosensitividad o responsividad? La responsividad es el cociente de la energía luminosa en vatios incidente en el dispositivo con la corriente resultado en amperes, bajo la influencia de un campo eléctrico establecido en el material a causa de la aplicación de una diferencia de potencia en él. Los electrones y huecos pueden ser barridos a través del semiconductor, resultando una corriente eléctrica denominada fotocorriente, I sub F, la cual es directamente proporcional a la potencia óptica. Incidente Pi. Es decir, tenemos la ecuación que es IP es igual a R que multiplica a Pi, donde R es la responsividad del fotodetector en unidades de amperios sobre vatios, como podemos ver aquí. La responsividad puede expresarse en términos de eficiencia cuántica o eficiencia de quantum, definida como el cociente de la tasa de generación de electrones y la tasa de incidencia de fotones, y tiene unidades de número de electrones sobre número de fotones. En continuación podemos ver la gráfica de responsividad en amperios, en las unidades de amperios sobre vatios versus la longitud de onda en nanómetros. Ahora, ¿qué es la eficiencia de quantum? La eficiencia de quantum es el número de pares de electrones huecos generados, es decir, corriente, dividido por el número de fotones. La corriente de oscuridad. La corriente de oscuridad es el flujo de corriente que hay en el fotodiodo en la ausencia de luz, es decir, cuando éste está sometido a la oscuridad. Esto pasa cuando el fotodiodo está polarizado inversamente. Ahora observemos el tiempo de tránsito. El tiempo de tránsito es el tiempo que le toma a una portadora de luz inducida recorrer el área de agotamiento del fotodiodo. Este parámetro determina la tasa de bits máxima a la cual el fotodiodo funciona correctamente. Ahora, el tiempo de subida y el ancho de banda. El ancho de banda de un fotodetector está determinado por la velocidad con la cual éste responde a las variaciones de la potencia óptica incidente. El tiempo de subida se define como el lapso que la corriente tarda
para pasar del 10 al 90% de su valor final cuando la potencia óptica incidente cambia abruptamente en forma de escalón. Evidentemente, esto dependerá del tiempo que le tome a los electrones y los huecos viajar a los contactos electrónicos. También depende del tiempo de respuesta del circuito eléctrico utilizado para procesar la fotocorriente. El tiempo de subida de un circuito eléctrico lineal se define como el tiempo durante el cual la respuesta aumenta del 10 al 90% de su valor final de salida, cuando la entrada en una señal es de tipo escalón. Por último, expliquemos una tabla bastante interesante, que es tabla de fotodiodos PIN más comunes. En la tabla le características de operación generales de los tres fotodiodos PIN más comunes, que vienen a ser el silicio, germanio y arseniuro de indio y galio. Como podemos ver en esta tabla se encuentran todos los parámetros que explicamos con anterioridad. El primer parámetro que observamos es la longitud de onda con su unidad en micrómetros. El segundo parámetro que observamos es la responsividad con su unidad de amperios sobre vatios. Siguiente, la eficiencia cuántica en porcentaje. Siguiente, la corriente de oscuridad en nanoamperios. El tiempo de subida en nanosegundos. Su ancho de banda en gigahercios. Y su diferencia de potencial de polarización en voltios. Como podemos ver en esta tabla, tenemos los materiales con los que están realizados los fotodiodos PIN más comunes. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias.